realizar la tercera revolución de la química y es nuestra última revolución. La tercera revolución de la química nos vamos a centrar en la parte de los enlaces químicos y vamos a retomar conocimientos previos sobre algunos científicos que ya nos contribuyeron para poder dar parte a este tercer parteaguas o a este tercer suceso que marca los aportes de la ciencia, respectivamente de la química. Vamos a retroalimentar, recordarte que la primera revolución de la química refiere a Lavoisier con la ley de la conservación de la masa, la segunda revolución de la química, las aportaciones para poder crear y establecer el orden y jerarquización de la tabla periódica, y la tercera revolución de la química nos centramos en los enlaces químicos y cómo determinarlos. Retomamos lo que refiere a la regla del octeto porque es fundamental antes de llegar al suceso principal de la tercera revolución. Necesitamos abordar y retroalimentar ciertas cuestiones como te lo mencionaba anteriormente. Recordarte que la regla del octeto refiere a esa necesidad que tienen los átomos de completar su último nivel de energía, su último orbital con 8 electrones. Aquí nos dice que los elementos químicos tienden a completar su capa de valencia con 8 electrones para conseguir una estructura estable semejante a la de los gases nobles. Recuerda que los gases nobles ya tienen 8 electrones en su último orbital, por lo tanto ellos ya son estables. A diferencia del helio, que el helio únicamente percibe o únicamente tiene 2 electrones en su nivel y él tiene la regla del dueto. ¿Por qué no la regla del octeto? ¿Por qué no la regla del octeto? Porque él tiene un solo orbital. Tiene un solo orbital, por lo tanto, en el primer orbital nada más caben 2 electrones. Por eso el helio y el hidrógeno son los únicos que buscan llegar a 2 electrones. Y en el caso de la familia de los gases nobles, pues ya tienen, tienen el 2 en el caso del helio, y todos los demás ya tienen 8, entonces por eso son gases nobles inertes, porque no tienen necesidad de interactuar con ningún otro elemento para poder completar su nivel de energía. A diferencia de los otros elementos, quienes dice que los elementos interaccionan entre sí, ganando, perdiendo o compartiendo electrones. Sus átomos se estabilizan para formar enlaces y adquirir la configuración de un gas noble. Es decir, que los elementos interactúan, ya sea como los metales que tienden a ceder o perder sus electrones, y al momento que los ceden, su orbital anterior ya tiene los 8, mientras que los no metales tienden a pedir o a quitar los electrones faltantes. Si tienen 7, tienden a robar, a quitar un electrón, principalmente los metales. Y en el caso de dos no metales, comparten electrones para que ambos puedan llegar a ese octeto, como lo vimos en clases anteriores. Ahorita te voy a poner ejemplos de este tipo de interacciones para retroalimentar, cosa que ya lo vimos anteriormente. Listo. Aquí analizamos enlaces. Recuerda que tenemos enlaces simples, dobles o triples. En estos tres ejemplos abordamos principalmente enlaces de tipo covalente, es decir, donde los átomos son no metales ambos, por lo tanto, como son del mismo barrio, de la misma familia, de las mismas características, pues aquí no se van ni a robar ni a ceder, simplemente tratan de compartir para que ambos puedan llegar a este octeto. Como puedes ver, en el caso de la molécula de bromo, tiene 7 y recuerdas que en cada rayita significa que hay una bolita para hacer ese enlace, ¿sí? En este caso son 2, 4, 6 y la bolita que debería estar donde inicia el enlace, 7, 2, 4, 6 y la bolita que debería estar donde se forma el enlace, 7. Al momento que se hace el enlace, cada uno comparte ese electrón que está solito para que puedan llegar a 8. En el caso del oxígeno, tiene 6 y 2 que se comparten, 8. El otro oxígeno también tiene 6 y 2 que le comparte, 8. Y tenemos un enlace doble. Cada rayita representa un enlace. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno es del grupo 5, tiene 5 electrones de valencia, le faltan 3. Si está interactuando con otro nitrógeno, entonces se forma un enlace triple. Él tiene 5 y 3, 8.
El otro nitrógeno tiene 5, le comparten 3, ambos llegaron a 8. Recuerda que si estamos hablando entre enlaces de no metales, principalmente se forman enlaces covalentes. Dependiendo si es polar o no polar, eso ya lo vamos a determinar más adelante. En el caso de que interactúe un no metal con un metal, pues ahí sí ya tenemos que ceder electrones porque estamos hablando de que no podemos compartir, por lo regular uno tiene 7 o 6 y el otro tiene 1 o 2, entonces no puede compartir 6 para que pueda completar, es más fácil quitárselo. La tercera revolución, vamos adentrándonos más bien a la parte principal. La parte principal nos la aporta el científico o bioquímico Linus Carl Pauling, quien propone el concepto de electronegatividad, entendiendo esto como la capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones hacia sí en una molécula. Es decir, la electronegatividad es ese valor o esa capacidad que tiene un átomo para atraer a otro y poder completarse. La escala que Linus Pauling nos presenta es una tabla periódica con valores asignados. Su escala va desde los 0.7 para los elementos menos electronegativos, como lo son el cesio y el francio, y el valor más alto, que es 4, para el elemento más electronegativo, que es el flúor. En la tabla se aprecia que los valores de electronegatividad aumentan de izquierda a derecha, es decir, que los no metales son más electronegativos que los metales. Como puedes ver, esa flechita indica que el elemento más bajo es el cesio o el francio, que están en esa dirección donde inicia la flecha, y terminan con el elemento más electronegativo, que es el flúor. No agregan a los gases nobles porque pues ellos ya completaron. ¿Para qué quieren electronegatividad? ¿Para qué quieren tener esa atracción? Sí, pues ellos ya están completos. Entonces, entre más electronegativo es, más tiene la capacidad de atraer elementos para completarse. Repito, va de izquierda a derecha aumentando la electronegatividad. Quiere decir que los elementos metálicos son menos electronegativos que los elementos no metálicos. Te presento aquí la tabla que propone Pauling, la tabla de electronegatividad de los átomos. Estos valores son pues universales, se hicieron mediante experimentos. La única manera de demostrarlo es a través de la experimentación, pero pues ya quedó la tabla establecida con los valores que utilizamos. Como puedes observar, coincide lo que acabamos de mencionar. El cesio y el francio tienen un valor de 0.7 y el flúor en la orillita de 4, y es el valor más alto. ¿Cómo se utiliza esta tabla o de qué nos sirve? Nos sirve para determinar qué tipo de enlace se forma a través de una fórmula matemática súper sencilla. Pauling decía que cuanto mayor fuera la fuerza o la diferencia de electronegatividad entre los átomos, más fácil sería la transferencia de electrones de uno a otro. La diferencia de electronegatividad se saca electronegatividad del átomo A menos de la electronegatividad del átomo B. Referente a esto, él decía, entre más electronegativo sea, en este caso si ves el flúor tiene una electronegatividad de 4, es más fácil que atraiga otro elemento y de él pueda obtener los electrones que le faltan. Es decir, que la diferencia de electronegatividad en sí es una resta. Al átomo A le vamos a restar el átomo, al átomo A le vamos a restar la electronegatividad del átomo B. Siempre se resta al valor más alto, se le resta al más pequeño. Ahí refiere también que la transferencia de electrones va del que tiene menos electronegatividad, ¿sí? Cuando vayamos a hacer esta diferencia de electronegatividad, obtener qué tipo de enlace es mediante la electronegatividad propuesta por Pauling, al valor más alto le restamos el más pequeño.
de esta resta vamos a obtener ciertos valores. Si de la resta que estoy realizando me arroja un valor de 0 a 0.4, quiere decir que tengo un enlace covalente no polar. Si la resta que realizo me da igual a 0.5 o a un valor a 1.9, me da covalente polar. Hasta 1.9. Si en la resta te sale 1.9, quiere decir que es covalente polar. Mayor a 1.9, es decir, 2, tenemos un enlace iónico. A continuación vamos a realizar ejercicios donde podamos utilizar la tabla de electronegatividad. Hacemos nuestra resta para que veas ejemplificarte cómo se utiliza y poder obtener la clasificación de acuerdo a los valores establecidos. Listo, chicos, continuamos con los ejercicios. Vamos a analizar las moléculas presentes. En este caso tenemos al ácido clorhídrico. Primeramente vamos a representarlo con el modelo de Lewis. Iniciamos con el hidrógeno. Recordemos que el hidrógeno es del grupo 1A, por lo tanto únicamente va a tener un electrón de valencia y se representa con un solo puntito. Posteriormente tenemos el cloro. El cloro es del grupo 7A, por lo tanto va a tener 7 puntitos representando a sus 7 electrones de valencia, como lo observamos aquí. Al momento de realizar esta unión, se forma un enlace sencillo, como lo puedes observar. Ahora vamos a utilizar la tabla de electronegatividad propuesta por Pauling. Ponemos los valores que corresponden al hidrógeno y cloro. Como puedes ver, el hidrógeno es igual a 2.1 y el cloro es igual a 3. ¿Recuerdas la operación matemática que se realiza? Es una simple resta. Es decir, al valor más grande le voy a restar el valor más pequeño. A 3 le voy a restar 2.1, lo que nos da un total de 0.9. Repito, el 3 de dónde sale, de la tabla de electronegatividad, siendo el valor del cloro, y el 2.1 el valor del hidrógeno. Al más grande le quito el más pequeño, 3 menos 2.1 es igual a 0.9. Tomamos nuevamente la tabla que vimos en la diapositiva anterior para clasificar qué tipo de enlace es. 0.9 entraría en el rango de 0.5 a 1.9. Por lo tanto, quiere decir que el enlace que se formó aquí es un enlace covalente polar. Siguiente ejemplo. Tenemos el cloruro de sodio. A simple vista está interactuando un metal con un no metal, donde sabemos que el metal tiende a ser menos electronegativo que el metal y el metal tiende a ceder sus electrones. Como estamos hablando de ceder, estamos hablando de que tenemos dos polos opuestos o dos familias diferentes, metales con no metales, estamos hablando de que vamos a tener una pérdida de electrones. Por lo tanto, vamos a tener un enlace que ya estás pensando, yo sé cuál es, pero lo vamos a representar o lo vamos a obtener mediante esta tabla de electronegatividad. Iniciamos nuevamente, es muy importante que lo representes con el modelo de Lewis para que veas qué sucede con esos electrones. Iniciamos, el sodio es del grupo 1A, por lo tanto tiene un solo electrón de valencia. El cloro es del grupo 7A, por lo tanto tiene 7 electrones o 7 puntitos que representan los electrones de valencia. ¿Cuántos enlaces se forman? Se forma un solo enlace para que el cloro pueda completar sus 8 electrones. Si ves en la diapositiva pasada, el hidrógeno, como es un enlace covalente, hidrógeno llegó al dueto porque compartió, porque es un enlace covalente, y el cloro llegó a 8 porque el hidrógeno también le comparte. En este caso, estamos hablando de metal con no metal, por lo tanto aquí no comparten, se pierden. Es decir, ese sodio perdió su último electrón para que el cloro pudiera completar. Analizamos los valores de la tabla de electronegatividad. El sodio, su electronegatividad es de 0.9. Cloro es de 3. ¿De dónde estoy sacando los valores? De la tabla de electronegatividad que aparece aquí en el video. La puedes buscar en San Google y la vas a encontrar, manejan los mismos valores. Hago la resta, al más grande le resto el más pequeño, a 3 le resto 0.9, me da un total de 2.1.
Traigo nuevamente mi tablita. ¿Entra en el rango de covalente polar? No, porque el resultado que nos dio de la resta es mayor a 1.9. Por lo tanto, tenemos un enlace iónico. Continuamos. Siguiente ejercicio. Tengo una molécula de hidrógeno, es decir, están interactuando dos hidrógenos. El hidrógeno es del grupo 1A, por lo tanto, cada hidrógeno va a tener un puntito que representa su único electrón de valencia. Se forma un enlace sencillo, y aquí estamos compartiendo porque son del mismo bando, de la misma familia, entonces se comparten para ambos llegar a la regla del dueto. ¿Recuerdas que la regla del dueto únicamente la llevan a cabo el hidrógeno y el helio porque son los únicos que tienen un orbital? El valor del hidrógeno es igual a 2.1. Lo pongo dos veces para que comiences a practicar. Si ya después lo entendieras, pues nada más es necesario poner el 2.1. Aquí lo pongo dos veces para que veas de dónde sale la resta. Como son el mismo elemento, el mismo valor, pues simplemente se pone 2.1 menos 2.1 es igual a 0. Traigo mi tablita para comprobar en qué rango entra. En el primero, de 0 a 0.4, se considera que es un enlace covalente no polar. Recordarte que esta tabla te va a decir qué tipo de enlace es, únicamente restando los valores de electronegatividad de la tabla. Es más fácil de realizar. Por lo tanto, este enlace es un enlace covalente no polar porque el resultado de la diferencia de la electronegatividad del átomo hidrógeno con el otro átomo hidrógeno nos da el igual a 0. Referente a la actividad de tu semana, te explico cómo vamos a contestar. Aquí viene tu molécula. Los primeros 3 ejercicios son los que se observan en el video. En representación de Lewis vas a poner cómo se está representando. Se pone el símbolo y se ponen los puntitos de colores. Así como aparece en el video, los colores, los círculos de colores y el enlace que se representa es lo que va en representación de Lewis. En el electronegatividad me vas a poner la resta, me vas a poner los valores, ejemplo, en este caso hidrógeno es igual a 2.1, cloro es igual a 3, y me vas a poner aquí mismo la resta, 3 menos 2.1 igual a 0.9. Por lo tanto, ¿qué tipo de enlace se forma? Un enlace covalente polar. Repito, en esta parte va la representación de Lewis, el símbolo con los puntitos haciendo las conexiones, ya sea simple, doble o triple, dependiendo, haciendo las representaciones del enlace. Así como se ve en el video el hidrógeno con un puntito y el otro hidrógeno con otro puntito y el enlace en medio, así se va a representar en este cuadrito. En el apartado de electronegatividad me vas a poner los valores como lo estoy poniendo aquí. Es necesario que me pongas cada valor, y como se ve en el video, si ves los 3 primeros ejercicios ya están resueltos, vas a poner el valor, ejemplo en el de CO, vas a poner el valor del carbono, el valor del oxígeno, y al más el electronegativo le vas a restar el menor, así como se hizo en el primer ejercicio. Eso es lo que con lo que se responde el apartado de electronegatividad. Y en tipo de enlace hay que checar la tablita verde que viene en tu video y poner, si me salió de 0 a 0.4 es un enlace covalente no polar, si me salió de 0.5 a 1.9 covalente polar, y si es mayor a 1.9 iónico.